¿Me escuchas, Diego? ¿Me escuchas? Ok, que entre Ale primero, ¿ya? Que entre Ale y seguimos. Mejor, ¿no? Bueno. Tenemos los trazos. ¿Ok? Hemos hecho los trazos usando pluma. Eventualmente podríamos hacerlo usando tableta también, ¿no? Podemos usar el mismo pincel para poder generar el dibujo o line art, ¿no? El delineado. En este caso hemos usado pluma porque no contamos con tableta. Lo que vamos a hacer es seleccionar todo nuestro delineado, ¿ok? Importante. Y vamos a ir a objeto expandir. Objeto expandir. Importante, ¿no? Cuando estemos trabajando en tableta, si usamos pincel, vamos a tener un montón de trazos y cuando seleccionemos todo, en vez de darle objeto expandir, le vamos a dar objeto expandir apariencia, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces le vamos a dar expandir. Cuando tengamos pincel, le damos a expandir. Seleccionamos relleno y trazo y le damos OK. Entonces tenemos ya todos nuestros delineados están expandidos. Ahora hay que buscar un sólido, que es lo que hice antes de que se corte. Un sólido, que es una geometría que me permita cubrir todo el área del dibujo. Es decir, lo que voy a hacer es seleccionar, en este caso, un rectángulo, ¿no? Elimino el contorno, no es necesario el contorno, es solamente relleno, y le vamos a poner un color referencial, ¿no? Podemos usar uno de los colores originales de la gráfica, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, voy a quitar esto. Puedo subir la opacidad de mi personaje original, ¿no? Y ver la manera de conseguir un color parecido o igual, etcétera, etcétera, ¿no? Igual voy a tener que hacer variantes, ¿no? Voy a tener que hacer algunas variantes cuando lo esté pintando, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo quiero trabajar, ¿no? Igual voy a tener que cambiar los colores eventualmente. ¿Ok? ¿Qué es lo que he hecho? Básicamente le he dado expandir apariencia a esto, ¿no? He seleccionado y he ido a objeto, expandir, en este caso, porque no es con tableta, sino, si fuera con tableta sería expandir apariencia, pero como es con pluma, es expandir, ¿no? Le he dado expandir a esto, a todas las líneas, todo mi delineado. Ahora he creado una geometría que cubra todo este expandir, ¿no? Toda esta forma que le da a expandir, todo mi dibujo, en otras palabras, ¿no? ¿Okay? Entonces es importante que a mí, una vez que tengo mi delineado, le dé expandir, ¿correcto? ¿No? Para que pueda después usar el buscatrazos. Creo mi figura que es más grande que el dibujo, calzo, ¿no? Encima, y esto de acá lo mando al fondo para poder verlos, ¿no? Así que le voy a dar organizar, enviar al trazo, para poder ver el dibujo y también, ¿no? El papel que estoy usando o la forma que estoy usando para pintar. ¿Okay? Entonces, por eso le hago botón derecho, enviar atrás, ¿no? Ahí está. Básicamente para calcular que todo esté cubierto, ¿no? Con esta lámina. Hasta ahí estamos. ¿Correcto? ¿No? Entonces, hago dibujo, el delineado, line art, sea con tableta. Si es con tableta, expandir apariencia. Si es sin tableta, con pluma, expandir, ¿no? Y me va a pedir, ¿no? Al darle a expandir, me va a pedir si quiero expandir el relleno y el trazo, y le digo que sí, que es lo que he hecho yo acá. Y después creo una geometría, en este caso he usado rectángulo, ¿no? Para cubrir el delineado al que le he dado a expandir. Entonces el dibujo. ¿Okay? Una vez que tengo todo esto, selecciono los dos, y ahí es cuando entra el buscatrazos, ¿no? Entonces vamos a activar el buscatrazos, que está por aquí.
Vamos a cerrar algunas cosas. Ok, como tengo dos pantallas. ¿Está? Bien, verifico que están seleccionados los dos y le voy a dar dividir. Si toda la zona está cerrada del delineado, o sea, del line art, puedo hacer un corte perfecto, ¿no? Vamos a ver eso. Al darle dividir, en realidad lo que hace es agrupar. Corta, pero agrupa, ¿no? O sea, no fusiona, sino los corta, pero los agrupa primero. Entonces lo que tengo que hacer, o sea, el delineado y el fondo. Lo que tengo que hacer es botón derecho para desagrupar, ¿no? Entonces al darle a desagrupar yo tengo la independencia del fondo de la forma. ¿Correcto? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Es bastante simple porque lo que hago es esto. Esto lo vamos a dejar aquí, ¿ya? A un lado. Suponiendo que yo tengo cualquier dibujo. Vamos a hacer cualquier dibujo. No necesariamente esto, sino cualquier dibujo. Pero vamos a hacerlo con color, ¿ya? Mi contorno es oscuro. Entonces, vamos a pintar con negro. Digamos que con tableta tengo esto. Tiene que estar cerrado, ¿no? Las áreas tienen que estar cerradas. ¿Ok? De nuevo, voy a hacer lo mismo. Busco un papel para poder pintar. Ahí está. Pero a esto debo darle expandir apariencia o expandir. En este caso, me aparece expandir apariencia, porque lo he hecho con pincel. ¿Ya? Le voy a dar expandir apariencia. Entonces ahí está. Cuando le doy expandir apariencia, además puedo borrar algunas partes, ¿no? Hacer algunas correcciones pequeñas, pero sin dejar huecos, ¿no? Y ahora, este papel de pintado que está atrás, le voy a poner un color celeste. ¿Okay? El contorno no es necesario para el papel, solamente el papel, la relleno. Entonces esto lo pongo encima de la forma, botón derecho, enviar atrás. ¿Okay? Ahora selecciono los dos, dividir. Si todo está cerrado, va a ser el corte perfecto. Cuando lo voy a dividir, lo agrupa. Entonces, botón derecho, desagrupar. Y tengo la forma, la independencia de la forma del fondo. ¿Ok? ¿Se entendió? Es importante que lo interioricen totalmente porque esto lo van a usar bastante. ¿Correcto? Entonces acá yo tengo, puedo cortar esto. Todo lo tengo en secciones, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es, eventualmente, ir coloreando las distintas áreas, ¿no? El único tema con este pintado es que de todas maneras necesito un contorno. O sea, de todas maneras hay un contorno, ¿no? Si yo borro el contorno, quedan los sólidos, ¿no? Nada más. ¿Okay? Entonces, la línea del diseño cambia un poco, porque aquí este personaje no tiene contorno, ¿no? ¿Okay? Entonces, lo que puedo hacer acá yo es ir, pues, ¿no? Identificando los colores, clonando colores, ¿no? Sobre todo los colores base, ¿no? ¿Okay? Pero lo que vamos a hacer nosotros acá es, no tanto eso,
si no vamos a llevar, voy a quitar esto. Vamos a borrar esto. Voy a exportarlo. Importante. Voy a exportarlo. Miren, de Illustrator. Vamos a darle exportar como. Lo voy a exportar como un PNG. De Illustrator. Ok. Un PNG lo vamos a exportar y me va a pedir calidad. Le voy a dar 300. Súper alto. Y optimizado para ilustraciones. Así que lo voy a dar ok. Entonces, ¿qué estoy haciendo? He delineado, he dibujado usando pluma en Illustrator. Le he puesto color base, ¿no? Esto lo guardo también. Importante guardar el Illustrator por si acaso, ¿no? Porque si pasa cualquier cosa, es bueno tener el vector, por si acaso, ¿no? Entonces, entro a Photoshop. Ok, y aquí creo el archivo o paso al archivo que yo he considerado que es el archivo final, ¿no? Digamos esto, y lo que hago es abrir el PNG, ¿no? Que es un archivo sin fondo, ¿correcto? Y lo paso al archivo, ¿no? Al archivo de mapa de bits. En otras palabras, estoy intercalando, trabajando con dos, ¿no? Con las dos maneras de ilustrar, ¿no? Con vectores y con mapa de bits. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Usualmente Illustrator para poder hacerlo el dibujo y el color base, ¿no? Aquí lo que puedo hacer es bastante simple, pero a la vez es trabajoso, porque aquí yo lo que tengo que hacer es darle justamente el parecido, ¿no? Entonces, yo aquí lo que hago es, tengo cada parte, ¿no? Puedo usar la varita mágica para ir seleccionando las áreas, ¿no? Que quiero trabajar. Y como esto no es un color plano, sino es un color trabajado, que tiene sombras, tiene varias cosas, es un proceso largo, ¿no? Aquí puedo usar el gotero para tener el color base ¿no? Vamos a quitarle un ratito la selección. Voy a coger este es el color base, ¿no? Del hongo, pero que tiene variantes. Miren cómo cambia la paleta. Vamos a ponerle el color base, ¿ya? Entonces, cojo, selecciono, ¿no? Y le agregamos el color base. Ahora, si yo trabajo todo en el color, en el mismo alineado, es un poco arriesgado, porque si me equivoco voy a tener todo, voy a ir chancando el mismo dibujo, ¿no? Trabajando sobre la misma capa. Entonces yo lo que les sugiero es que trabajen en capas aparte. Entonces seleccionan en el dibujo, pero van pintando en capas aparte, ¿no? Quitamos selección. ¿Qué hago acá? Regreso al dibujo para seleccionar con la varita, ¿no? Digamos esto, que vendría a ser el... No quiero pintar la parte de acá, ¿no? No sé, vamos viendo. Entonces, quiero pintar el área de la cabeza, de repente, del hongo. ¿Okay? Entonces selecciono en el dibujo el área donde voy a pintar, ¿no? Y creo una capa nueva. Con el gotero selecciono el color con el que quiero pintar y con el bote de pintura pinto el área. Entonces voy creando capas con los nuevos colores, ¿no? Lo mismo voy a hacer, vamos a quitar la selección. Lo mismo voy a hacer, estás en PS, estás en Photoshop. Has llegado como PNG, ¿no es cierto? Ya está como PNG tu archivo. Sí, ya ok. Tú tienes esto, el corte, ¿no? Del archivo.
Yo lo que he hecho es abrir el honguito referencial y lo he traído a mi mismo archivo para poder ir clonando el color, ¿no? Entonces tengo una capa con el honguito y tengo una capa con el dibujo, ¿no? ¿Correcto? Lo que hago es uso la varita para seleccionar las áreas que quiero pintar, mira. Quiero pintar la cara, entonces selecciono la varita. La cara. Como está todo cerrado, ¿no? Ubica el área, ¿no? Crea una capa nueva, mira. Selecciono y creo una capa nueva para no pintar en la misma capa todo. Y con el gotero selecciono el color base de esto, porque esto tiene sombra, medio tono, ¿no? Estoy seleccionando el color base. Bien, ahí está. Quito la selección. Entonces la parte de arriba, por ejemplo, quiero pintar esto, lo mismo. Con mi gotero, perdón, con mi herramienta varita, selecciono lo que quiero pintar, creo una capa nueva y con el gotero selecciono el color base de esto. Seguro voy a tener que hacerle sombras y todo, ¿no? Pero por ahora estoy en el color base. Ajá. No tanto degradados. Por ahora color base. Por ahora color base. Porque en la misma capa no voy a tener degradados y... O sea, por cada capa, yo voy a tener degradados en una capa, sombras en una capa, ¿entiendes? Todo, medios tonos en otra capa. Claro. ¿No? Entonces lo que he creado es esto. Miren. ¿No? He creado esto. Cara, cabeza. Ahora lo mismo voy a hacer usando el gotero para estos círculos, ¿no? Shift para seleccionarlos todos, porque son el mismo color. Capa nueva, gotero. Color base, gotero, ¿no? Color base, porque no era... Puedo escoger la sombra, pero voy a tener que poner la luz después. Puedo escoger la luz, después pongo la sombra. ¿Cierto? Y aquí pinto, ¿no? Lo que corresponde a esto, en esta capa. Cosa que si tengo problemas, puedo corregir. ¿Correcto? Puedo corregir. Puedo borrar la capa, ¿no? Si me equivoqué, borrar la capa y no afecta nada. Si todo lo trabajo en esta capa, sí va a afectar, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con los ojos. Igual, selecciono los ojos, Shift para tener los dos ojos, capa nueva, gotero, y bote de pintura. Todo esto son colores base, colores planos, nada más, ¿no? Sobre esto yo debo trabajar de una manera más puntual. Es decir, yo, por ejemplo, quiero crear esta sombra, ¿no? Que está acá. Eso ya implica más trabajo. Entonces debo seleccionar lo que quiero pintar, lo que incluye también esto, ¿no? Que incluye también estas áreas. O sea, prácticamente incluye todo esto, ¿no? Porque si no voy a tener que pintar por cada pedacito, ¿no? Entonces aquí lo que hago es selecciono la sombra, ¿no? Que es esto. Y aquí, si es importante, también creo capa nueva. Que revise mis pinceles. Para eso he aprendido a mover pinceles. Busco un pincel que sea tipo difuminado, tipo aerógrafo, ¿no? Que tenga bastante opacidad, que sea grande en diámetro, ¿no? Y eso me va a permitir pintar, ¿no? Entonces, esto que está acá, que es mi selección, que es la sombra, debería estar encima, porque las capas superiores tapan las capas inferiores, ¿no es cierto? Entonces las sombras que yo estoy creando deberían estar en capas superiores. Y aquí yo tengo esto, ¿no? Y aquí puedo pues regular, ¿no? El tipo de sombra que le quiero poner. Esto es un trabajo que demora mucho más, ¿no? Porque casi tengo que hacerlo puntualmente, y por medios tonos y por todo eso debe estar separado, ¿no? ¿Ok? ¿No? Quito selección,
¿no? Y aquí no solamente es el ponerle color, sino también de repente usar algún modo de fusión, ¿no? De capa. ¿Okay? Es más complejo. Ahora vamos con la cara. Entonces esto va a demorar bastante. Nos seleccionamos la cara, creamos una capa nueva. Esa capa la pongo encima de todo, porque si no, no se va a ver. Selecciono con el gotero la sombra, ¿no? Y esta sombra hay que hacerla de manera manual, ¿no? Para darle volumen, ¿no? ¿Perfecto? Aquí puedo ir cortando. Con tableta también es un poco más natural, ¿no? Que con mouse, ¿no? Pero igual con el mouse, esta es una opción súper, súper cómoda para trabajar cuando no se tiene, cuando no se tiene tableta, ¿no? Porque se pueden generar pasos interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, ¿no? Como tengo esta sombra independiente, yo puedo generar trazados, ¿no? Si es que quiero tener algo más controlado, ¿no? Es más, puedo usar filtros también, ¿no? Pero para eso tengo que seleccionar. Suponiendo que quiero hacer un gaussiano por acá. Me voy a la piel, me voy a las sombras, a la capa de sombras y le doy un filtro de enfoque gaussiano. No, no tanto. De repente, ¿no? Suavizar un poco los trazos, ¿no? Quito selección. Y poco a poco voy a ir avanzando hasta darle volumen, ¿no? Habría que agregarle los brillos, ¿no? Exacto. La sombra se genera como estaba mostrando, exactamente. Así, en capas nuevas. No es tanto como las esferas, pero, o sea, en realidad tiene sentido porque se va creando por cada capa una sombra, ¿no? O sea, se va logrando volumen lentamente, ¿no? De tal manera que vamos logrando, o sea, tenemos esto. Esos son los colores base, ¿no? Acá estamos. Y poco a poco lo que debemos es lograr darle volumen en capas, ¿no? O sea, las sombras son capas, como está acá. Mira, Ale, son capas. Esa capa se ha logrado con la selección, ¿no? Porque si no selecciono el área, la sombra se va a ir pues, por todos lados. Entonces, yo tengo esto, selecciono con el color, selecciono con la varita el área que quiero pintar o sombrear. En este caso, voy a seleccionar con Shift también la parte interna, porque la sombra no solamente pasa por esto, sino también pasa por el mismo dibujo, ¿no? O sea, pasa por encima de todo. Selecciono, creo una capa nueva, escojo con el gotero el color, más o menos, acá está, el color de la sombra, y escojo un pincel que me ayude, ¿no? A sombrear. ¿Cierto? No solamente puede ser uno, puedo crear varias capas y ir poniendo varios matices, ¿no? De repente tengo acá otra intensidad, ¿no? Entonces la parte de acá y luego en otra capa, ¿no? Lo mismo pasa con las luces, ¿no? Creo una capa nueva, o sea, voy a tener una cantidad de capas bastante interesante, ¿no? Entonces acá yo he seleccionado, por ejemplo, la luz, ¿no? ¿Correcto? Entonces quizás aquí yo debo regular un poquito la intensidad para que no pinte mucho esta área, ¿no? Eso ya tengo que hacerlo puntualmente, pues. Eso hay que hacerlo de manera tradicional, no se va a hacer automático, ¿no? Entonces agregándole, vamos a quitar selección, sombras y luces, yo voy a tener más volumen, ¿no? Okay. Vamos a reforzar esta parte en la siguiente sesión ya también.
El pintado lo vamos a repetir, ¿ya? Para hacerlo con más precisión. Pero por ahora, practiquen esto, ¿ok? Seleccionan, siempre seleccionando en el dibujo, ¿no? En el dibujo. Crean capas para poder pintar los matices. ¿Ok? Selecciona el gotero y con el gotero y ahora pinto en la capa nueva. Mientras van avanzando con las capas, deben ir creando capas encima de las demás, ¿no? Porque si no, no van a ver, pues. Si yo pongo la capa acá, estoy siendo tapada por todos los anteriores. Entonces tengo que estar creando capas en la parte superior. Poco a poco voy logrando volumen, ¿no? Creo capas nuevas, escojo con el gotero. Hay varios matices, no solamente, no son dos, son varios matices, ¿no? Por ejemplo, acá yo quiero tener una luz intensa de repente, ¿no? Entonces, esto también es un trabajo, esto sí es mucho más artístico y menos automático, ¿no? Porque acá hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Yo estoy trabajando con mouse, de hecho, no es fácil, ¿no? Podemos de repente variar la opacidad, acuérdense de la opacidad, si es que no queremos marcar mucho, ¿no? Entonces el trabajo es ir clonando poco a poco, estudiando las luces y las sombras medios tonos que tiene el dibujo, ¿no? O la gráfica, o el personaje. ¿Se entendió? Vamos a reforzar la siguiente sesión también, ¿ya? ¿Ya, chicos? ¿Me copiaron? ¿Sí? Sí, de todas maneras, sí. Entonces, por ahora yo les voy a pedir que me hagan a Mario completo para la siguiente sesión, que es el día miércoles. No al personaje, sino a Mario, al personaje Mario, con colores base nada más. De tal manera que cuando vienen el miércoles podemos darle volumen acá en clase. ¿Ya? Ahora debo salir de esto. Por si acaso eso está grabado, creo. Así que espero ponerla en el grupo de Facebook, que creo que ya los dos están en el grupo de Facebook, ¿no? Para que lo revisen ustedes mismos y puedan entender un poquito mejor.